Cada día llegan al mundo aproximadamente 300.000 nuevas vidas. Son bebés que el día de mañana serán grandes escritores, bailarines, blogueras, incluso dirigentes del planeta. Bebés que desde el 5.º mes de embarazo tienen asignado un sexo, incluso un nombre, y así será para siempre. Lo que muchos no saben es que un porcentaje de ellos no se sentirá identificado con su sexo asignado al nacer. ¿Y qué quiere decir esto de que no se sentirán identificados con su sexo asignado al nacer? Significa simplemente que la naturaleza es así de libre. Y aunque pensemos que existe una sola forma o una manera correcta de ser hombre o de ser mujer, existen muchas más. Entre ellas, la transexualidad. Si yo, por ejemplo, os enseño ahora esta foto y os pregunto qué veis, la mayoría me diríais que es un niño. Pero si tuviéramos la oportunidad de esperar y poder preguntarle, nos diría que es una niña. Es una niña que al nacer se le asignó un sexo masculino por el aspecto de sus genitales. Es una niña que tiene un nombre y un sexo con los que ella no se identifica. Según la Academia Americana de Pediatría, el conocimiento de una criatura de ser niña o niño comienza en el primer año de vida y su identidad de género es estable a la edad de 4 años. Y no os voy a mentir, es cierto que sus genitales no son los que esperaríamos de una niña, pero son los que tiene. Si os enseño esta otra foto y os vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué veis? Si veis un niño o veis una niña, volveríais a decirme que lo que veis es una niña. Pero si tenemos la oportunidad de esperar un poco más en el tiempo y poder preguntarle, nos dirá que es un niño. Es un niño que al nacer se le asignó un sexo femenino por el aspecto de sus genitales. Es un niño que tiene un nombre y un sexo legal con los que él no se identifica. Y es cierto que sus genitales no son los que esperaríamos de un niño, pero son los que tiene. Y os aseguro que esto no le hace ser menos niño que los demás. ¿Sabéis lo que pasa? Que las diferencias nos asustan. ¿Y sabéis por qué nos asustan? Porque chocan con lo que habíamos interiorizado como verdades absolutas. Verdades absolutas que no incluían la transexualidad como una realidad que siempre ha existido, pero que hasta ahora nunca nadie nos había hablado de ella. Es algo de lo que no se habla ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la familia, ni siquiera con los amigos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando no se habla de algo? Que no existe. Y la realidad es que sí que existen los niños y las niñas transexuales. Una de las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la transexualidad es que es una enfermedad que se puede curar. Esto es a lo que se aferran muchas familias cuando se enteran que su hijo o su hija puede que sea transexual. Y es lógico, porque la enfermedad, y más en niños, provoca empatía con la sociedad. El colegio, la familia, los amigos se vuelcan cuando dices que tu hijo está enfermo, pero no cuando dices que tu hijo es transexual. Existen personas que, aferrándose a esta idea de que la transexualidad es una enfermedad, seguirán intentando curar a nuestros hijos y convencer a las familias que sus hijos desistirán de la idea de pertenecer a un género diferente al asignado, sometiéndoles a terapias reparadoras, violando uno de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la identidad, el derecho a ser uno mismo. Se pasan parte de su infancia siendo víctimas de un maltrato físico y psicológico
y truncando parte de su infancia y su adolescencia. Y todo esto porque la transexualidad sigue clasificada como enfermedad mental. Y hasta que no salga de ahí, seguirán habiendo muchas personas que sigan intentándolo. Incluso yendo contra las recomendaciones de Naciones Unidas, que instan a los estados a que tomen medidas urgentes para acabar con esta violación de derechos humanos. Otra de las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la transexualidad es que es algo relacionado con la educación. Bueno, mejor dicho, una consecuencia directa de la educación que reciben nuestros hijos en casa, de una educación permisiva, y llegamos a oír cosas como, bueno, si yo fuera su padre, a este niño o a esta niña esto no le habría pasado. Si yo fuera su madre, pues tampoco. O mírala, es que no tienes más que ver a esa madre, mira cómo es. Las personas que dicen estas cosas tienden a pensar que las cosas les pasan a otros, que nunca jamás les pasarían a ellos o a nadie de su familia. Recuerdo una historia de una familia que fue a recoger a su niña al colegio y cuando se montó en el coche les dijo a sus padres: papá, mamá, va a ser la semana de los cuentos y en el colegio vamos a hacer Alicia en el País de las Maravillas y yo voy a ser Alicia. Su padre frenó el coche, la miró fijamente a los ojos y le dijo: tú eres un niño y jamás serás una niña. Esta niña tuvo que pasar por situaciones que realmente pusieron en peligro su vida. Su vida de verdad corrió riesgo. Pero al final su familia entendió que nunca habían tenido un niño, que lo que siempre habían tenido era una niña. Y esta niña les dijo: si aquel día me hubierais dejado ir vestida de Alicia en el País de las Maravillas, todo el mundo me habría visto. Y todo el mundo se habría dado cuenta de que era una niña. Y nada de todo esto habría pasado. Otra de las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la transexualidad es que es una cosa de adultos. Y la verdad es que sí, es que es una cosa de adultos. ¿O es que nos olvidamos que estos adultos fueron niños? Tenemos, por ejemplo, a Ángela Ponce. Es una modelo reconocida a nivel internacional, española. Fue asignada al nacer hombre. Tenemos a Carla Antonelli. También se le asignó un sexo masculino al nacer. Gracias a ella, hoy nuestros hijos tienen el camino mucho más fácil. Tenemos a Leo Mulió, activista trans, psicólogo, y le fue asignado al nacer un sexo femenino. Y para hablaros de más personajes, por ejemplo, Caitlyn Jenner, que cuando oímos la noticia, la gente se echaba las manos a la cabeza y decía: bueno, ¿cómo es que ahora quiere ser mujer? Y es que no es que quisiera ser mujer, es que siempre fue una mujer. Son personas que lucharon por ser los hombres y mujeres que les decían que eran. Intentaron cumplir con las expectativas que la sociedad tenía marcadas para ellos por el hecho de haber nacido hombre o de haber nacido mujer, pero no pudieron luchar contra la naturaleza de quienes son en realidad. Hoy en día existen tratamientos endocrinos que permiten a nuestros hijos no pasar por la desagradable experiencia de ver cómo su cuerpo se desarrolla en sentido contrario a su identidad. Y es que solo hay que tener un poquito de sentido común para darse cuenta lo que significa para un niño que le crezcan los pechos y que le venga la regla. Y lo que significa para una niña levantarse y ver que su cuerpo ha empezado a masculinizarse, que le ha empezado a salir barba, que le está creciendo la nuez, que su voz empieza a cambiar. Gracias al apoyo que estos niños y niñas tienen de sus familias y de muchos profesionales, tengo que decir, que realmente conocen el sufrimiento de estos niños,
Hoy en día, estos niños podrán desarrollarse como sus amigos y sus amigas de su edad. Pero bueno, todo esto no es tan fácil y habrá muchos que no podrán o no querrán acceder a estos tratamientos. ¿Sabéis qué pasará? Que se convertirán en personas transexuales visibles para la sociedad, para una sociedad que no admite cuerpos diferentes, para una sociedad que rechaza la transexualidad. Este rechazo lo vivimos muchos en primera persona. Recuerdo cuando una amiga me llamó y me dijo que ya no podría venir a jugar con mi hija. Su hija, claro, porque ahora de momento no se le notaba, pero que cuando fuera mayor se le notaría y que claro, pues eso haría que su vida social y que sus amigos pues a lo mejor se vieran perjudicados. Rechazo que viven nuestros hijos en primera persona, que para ellos levantarse todos los días para ir al colegio supone un acto de valentía. Este rechazo es fruto de esas ideas preconcebidas de las que os estoy hablando durante esta charla. Pero creo que más de esas ideas preconcebidas es fruto de la educación. Y esto sí que es una consecuencia directa de la educación que recibimos en casa. Así que esta es nuestra realidad. Y también es que delante de nosotros, aquí en nuestro país, los derechos de estos niños y de estas niñas se violan una y otra vez. Se les niega una identidad legal que sea consecuente con su identidad real, poniéndoles en evidencia en cada acto cotidiano de su vida, negándoles un tratamiento endocrino dependiendo en qué comunidad autónoma tengan la suerte de vivir. Y a algunos incluso se les invita a irse de su centro escolar porque les da miedo que sea perjudicial para el resto de los alumnos. Entonces, con toda esta información que os he dado, a mí me gustaría preguntaros qué creéis que podemos hacer. Yo os digo lo que creo que podemos hacer. Yo creo que lo que podemos hacer es ponernos en su piel. Callar, aunque sea solo por un momento, nuestras verdades absolutas. Darle una oportunidad a nuestra intuición y a nuestro corazón. Y entender que la experiencia y el sentido común nos dicen que no podemos cambiar la naturaleza de quienes son nuestros hijos e hijas. Y que la realidad es que vivimos en una sociedad que no tiene una mirada amable hacia ellos. Así que eso que podemos hacer, quizás, es cambiar nuestra mirada. Y cambiando nuestra mirada, probablemente podamos entender y comprender que la transexualidad no es otra cosa que una forma más de la diversidad humana. Con este pequeño gesto, que no es más que empatía, lograréis que la historia de muchas personas se escriba de otra manera. Y comprenderéis que evitar el sufrimiento de uno solo de estos niños, que no solo es uno, es evitar el sufrimiento de la humanidad entera. Si cambias tu mirada, cambiará mi realidad. Gracias.